Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Loco, ¿no te sobra una moneda? ¿No? ¿Cómo está la economía, Mejor le explica Miguel Giudicati. La economía, sí, es el tema con el cual, y de manera muy variada, porque tiene también sus vericuetos, sus callejones, sus anchas avenidas, en este caso, el tema que charlamos con Miguel Giudicati cada semana. Mirá, venimos de una semana que tuvo datos de inflación, una inflación que vos sabés que está como muy dibujada, que tuvo datos de salarios, que vos sabés muy bien que el gobierno lo tiene como variable de ajuste en este caso también, y una semana que, si querés poner etiquetas, podemos hablar de tasas, de bancos, de tema dólar, podemos hablar de la macro, pero cómo todo eso también tiene que ver con tu bolsillo y tu vida diaria. Miguel, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, te agradecemos, como siempre, los minutos de charla, un poco para arrancar la semana, sí. Poner mirada y analizar un poquito qué pasó con esto de la disputa entre el gobierno y los bancos. Sí, ahí mira Pablo, esto es una película que ya viene de hace un par de días, por no decir semanas. Ahí hay un pequeño resumen rápido de la historia de esto. Es el gobierno nacional decide obviamente combatir el déficit fiscal. Uno de esos déficits tiene que ver con el cuasi fiscal, que era todas esas letras, notas que tenía el Banco Central que emitía en la anterior administración para darle financiamiento al Tesoro. Bueno, este gobierno ha decidido reconvertir en los que las denominó LEFIs, que hace más o menos cosa de un mes, unas 5 o 6 semanas, algo así como unos 10 billones, o sea, miles de millones, billones de pesos, las desarmó esas posiciones en LEFI y las transformó en otros tipos de bonos, que son los BONCAP, BONSER y demás. Bueno, obviamente que esas letras y notas y distintos tipos de bonos no es que caen directamente en manos de los particulares, sino que son compradas a través de los bancos, y los bancos después ponen o no esos bonos en los fondos de inversión en los cuales sí pueden acceder los particulares. Miguel, ahí se puede detectar, si se quiere, confianza en el recorrido cuando uno observa qué pasa con estos bonos, con esta renovación. Bueno, eso es a donde íbamos. En la medida que el sector bancario financiero confía en el funcionamiento, en este caso, de la política monetaria, no es tanto la política productiva, sí la política monetaria o financiera del gobierno, en general esos bonos son muy atractivos, hay confianza en que los bancos inviertan, toman esos bonos, le dan el financiamiento al Tesoro, en este caso ya no directamente al Banco Central, al Tesoro, para que el Tesoro financie los gastos que necesite financiar el gobierno, y si hay confianza, eso se comercializa en un gran volumen, cerca del 90-95% de esos bonos se colocan, y se hace a tasa baja. Bueno, eso no está sucediendo, de hecho la licitación que fue ayer fue del orden del 61-62%, o sea que queda un paquete grande de miles de millones de pesos que no se lograron colocar, y cada vez la tasa que está ofreciendo el Tesoro es más alta, 4,5, 4,8, se está acercando a 5, que incluso supera las expectativas que tiene el propio gobierno de inflación, de la inflación de este mes, del mes que viene y demás, ya que mencionaste el dato de inflación. Eso significa que los jugadores del sector bancario y financiero no están confiando en la colocación de bonos del Tesoro Nacional, por lo tanto no están confiando en el manejo de su política monetaria y financiera. Hay otros especialistas que dicen, bueno, esto se va a resolver de acá a fin de mes. Hay distintas miradas en el mercado, pero obvio, ¿eso qué sucede? Si el Tesoro tiene que colocar bonos a una tasa cada vez más alta para que sea atractivo, eso significa que tiene mayor nivel de riesgo, y además, Pablo, eso hace que los bancos también empiecen a generar atractivo a través de mayores tasas en los depósitos que las personas, las particulares empresas, puedan colocar en el sistema bancario. O sea, están aumentando la tasa de los bonos y también la tasa de los depósitos. Pero ahí hay toda una mirada que no se está teniendo tan presente, que es las familias
con el indicador que se publicó ayer, cada vez gastan más en su canasta básica, 1,9 el último indicador del mes de julio. ¿Sí? Ya sabemos que ese indicador está midiendo subponderadamente todos los servicios que aumentaron seguramente por encima de 1,9, y eso tenemos todas las estadísticas que hacen las cámaras o los otros centros de investigación que dice que están creciendo por encima de ese valor. Cada vez las familias, para consumir sus canastas de consumos, tienen que endeudarse, sea a través de la tarjeta de crédito, sea a través de créditos personales, y todos esos créditos, ¿sí?, todas esas tarjetas, en la medida que suben esas otras dos tasas que dijimos recién, la de los bonos y la de los depósitos a plazo, también sube, porque obviamente los bancos, ¿cuál es su esencia? Generar rendimiento a través de lo que se llama la tasa pasiva, que es la que se paga por los depósitos que reciben, versus la tasa activa, que es la que le cobro a aquellos particulares que toman crédito. ¿Qué conclusión de todo esto es? En la medida que el gobierno hace estos movimientos de colocación de bonos y de política financiera, la repercusión en el bolsillo de la gente, que cada vez gasta más en la canasta, que cada vez llega menos para el pago de servicios, que cada vez se endeuda más con la tarjeta o con créditos personales, es que le aumenta aún más el costo de su crédito, de su repago de esa deuda. O sea, sobre llovido, mojado. Sí, entiendo ahí en el resumen o en el balance que los bancos a tasa alta terminan cuidando la toma de esos pesos. Quien tiene un ahorro en el banco, en última instancia, termina también cubriéndose con esa tasa alta porque se la ofrecen, pero quien tiene un crédito acumulado por una tarjeta gastando en alimento es el que pierde. Exactamente, y vos pensás además, Pablo, que en este último caso, muchas de esas familias que se endeudaron con las tarjetas, con esos créditos personales, cuyas tasas están por encima del 70, del 80%, y en algunos casos mucho más, porque no hay regulación, se quitó la regulación sobre si hay un límite o no para cobrar esos refinanciamientos. Antes, en la anterior administración no existía, ya en esta no lo existe. Muchos de esos pagan el mínimo, o cuando van a refinanciar tasas por arriba del 100%, o sea, para las familias y los particulares que están endeudados, para poder básicamente mantener su canasta o no perder tanto en su canasta de consumo, este tipo de movimientos de aumento de tasas de los bonos y de los plazos fijos, por ejemplo, los depósitos a plazo, hace que esas familias vean cada vez más erosionado su poder de compra del ingreso de bolsillo. ¿Y qué pasa, Miguel, con otros créditos, con otro tipo de créditos bancarios? ¿Lo mismo? Bueno, en principio, ayer o antes de ayer, si mal no recuerdo, el presidente de la Unión Industrial hizo un discurso en un evento, le reconoció al gobierno, digamos, este ordenamiento macro que está llevando adelante el gobierno, obviamente una posición de la UIA bastante cercana a la visión oficial, pero alertó, obviamente, por lo que pide siempre el sector empresarial, las reformas estructurales, laborales, impositivas, y hizo una especial mención a cuidado con el costo del crédito, porque si hay empresas que están dispuestas a invertir y no tienen los recursos propios como para financiar en plaza exterior, entonces tienen que financiar en la plaza local, esos créditos productivos, se podría decir, ¿sí? Ya no son tanto los financieros como los bonos, sino créditos productivos, también les están aplicando una tasa más alta. Y si hubiera cierto incentivo en algunos sectores de producción para desarrollar inversiones, también están teniendo problemas para afrontar esas tasas de financiamiento que son bastante altas. Bueno, al final, en esto de la macro, movés cosas, pero siempre alguien paga. Siempre alguien paga, Pablo, y pensá que ya las estimaciones de inflación de agosto ya no son 1,9, están hablando por encima de 2, y probablemente sea un poquito más fuerte que 2. O sea, el que paga, que generalmente siempre es el mismo, que es la mayoría de los trabajadores, consumidores, jubilados y demás, que es los que pagan con sus ingresos de bolsillo este tipo de movimientos, en general no están recibiendo buenas noticias, digamos, en los últimos 17, 18 meses han recibido muy pocas buenas noticias, y en general ven pasar, digamos, todo. Si hubiera algún indicador positivo que se le pueda destacar a esta gestión económica, que creo que si hay pocos, la mayor parte del mundo trabajador, asalariado, jubilados y
y del tejido socioproductivo nacional, las noticias buenas las ven pasar por delante de la vereda de enfrente, digamos. Miguel, como siempre, un abrazo. Un abrazo para ustedes, un cariño. La palabra de Miguel Giudicati, economista, integrante del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.